¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo Salud TV, un placer enorme como siempre compartir con ustedes información toda la semana. Vamos a empezar hablando en este programa sobre un término a lo mejor desconocido para muchos, pero el manguito rotador aparentemente es una lesión muy pero muy frecuente en aquellas personas que realizan alguna actividad física o también aquellas personas que tienen una edad determinada. Sobre este tema tan particular, un dolor en el hombro que a lo mejor es persistente con características muy particulares, hace referencia el doctor Guijarro en la siguiente entrevista. La lesión del manguito rotador es una lesión muy común del hombro. El manguito rotador está formado por 5 músculos que van a rodear la cabeza del húmero, que es la parte del hombro. Entonces tenemos en la parte anterior un músculo que termina en un tendón adherido al hueso, subescapular, supraespinoso, que es el más común que se lesione, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Esos músculos lo que hacen, permiten la rotación interna, rotación externa y la apertura del brazo, o sea, los movimientos básicos del hombro. Ahora, el hombro es una articulación que al estar colgando necesita un equilibrio muy particular para trabajar bien. Son muy fácil de producir lesiones, ya sea inflamación, tendinitis, bursitis. Y una de las lesiones más comunes es lo de este grupo muscular, sobre todo el supraespinoso. Vamos a tener dos causas principales, una que es la traumática, generalmente en paciente joven, muy activo, y la degenerativa en pacientes mayores de 45, 50 años en adelante, que es la más común por lejos. Y de acuerdo a eso vamos a tener los síntomas clásicos de esta lesión, en donde lo principal es el dolor, a lo que el ser humano no está acostumbrado, lo que primero llama la atención. Y es un dolor que se caracteriza generalmente siendo de mayor intensidad por la noche, cuando uno está descansando, que no permite dormir. Entonces lo que genera la consulta. Otra de las características es perder fuerza, tener una limitación en la movilidad, pero que son en casos generalmente en pacientes ya de avanzada edad, no es lo más común. Y hay hay una gran cantidad de pacientes que son totalmente asintomáticos, sin ningún tipo de problema, a pesar de tener el tendón del supraespinoso totalmente roto. Y eso es porque compensa con el resto del grupo muscular el movimiento normal y sin síntomas. Generalmente el que consulta es porque no le permite tener una actividad diaria normal, le limita en tanto la parte deportiva como inclusive manejar cosas de la vida diaria. Entonces, y de noche sí, muchos no pueden dormir prácticamente, entonces es un dolor bien molesto y se acentúa en la noche y en algunos movimientos, sobre todo cuando nosotros llevamos la mano por encima del nivel del hombro, que es donde nuestro hombro compacta o puede rozar o puede hacer una fricción o un roce con el huesito que tiene por encima, que le hace como un techo, que es el acromión, que es parte de la escápula. Muchos también pueden sentir como crepitaciones o ruido en el hombro, que cuando no causa dolor no es de preocupación. Ahora, cuando causa dolor es uno de los índices también que podemos pensar en lesión de estos tendones, ¿no es cierto? Para hacer el diagnóstico, aparte del examen físico, uno pide tanto radiografía para descartar lesiones óseas, pero dentro de los estudios que más datos nos van a dar es la ecografía y principalmente la resonancia. La ecografía es totalmente dependiente, o sea, operador dependiente, quien la haga. Y entonces uno tiene que confiar en el ecografista para tener
creer, digamos, en el diagnóstico, porque muchas veces puede decir que está bien y en la resonancia sale cortado o viceversa. Entonces, con el estudio complementario que nosotros nos manejamos es con la resonancia. En la resonancia, si nosotros detectamos que está roto, y vamos a tener un abanico de posibilidades. Primero, la edad del paciente, porque pacientes jóvenes, menos de 50 años, muy activos, si está roto y no tiene tantos síntomas o no tiene tanta pérdida de fuerza o tanta incapacidad, lo ideal es la cirugía lo mismo. Ahora, en pacientes más añosos, 65, 70 inclusive o para arriba, hay lesiones que si son muy sintomáticas, son quirúrgicas. Por ahí no duele tanto o tiene una función normal y se detectó de casualidad, y ahí ya el tratamiento quirúrgico uno ya no lo pone en duda, porque un paciente sin dolor, entonces en esos casos por ahí uno prefiere mantenerlo con una rehabilitación o enseñarle ejercicio específico para este grupo muscular para mantener entrenado el hombro. Y dentro de los tratamientos vamos a tener el quirúrgico y el conservador, que es la fisioterapia, la rehabilitación, todo lo que nos lleve a desinflamar el hombro y a darle movilidad sobre todo. El hombro es una articulación que pierde movilidad muy rápido, y el dolor hace que nosotros dejemos quieto el hombro para que no nos duela tanto, y esa es una de las cosas que nos puede llevar a un hombro congelado, que se llama, que es un hombro rígido, que después no tenemos chance de movilizarlo más. Entonces son lesiones bastante complejas, pero va a depender mucho del tipo de paciente y el tipo de síntoma y la edad sobre todo. La lesión, sobre todo degenerativa, es muy común. Por ahí es no tan diagnosticada porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero está el otro paciente joven y activo, generalmente deportista, que es donde uno más riesgo de trauma tiene, también accidente de moto, bicicletas, pero generalmente es un paciente activo. Juegan al vóley, juegan al básquet, donde trabaja mucho el hombro en la parte también de lanzamiento. También tenemos, eso hablando de ruptura, también tenemos la inflamación del tendón, la tendinitis, que también es muy común, y eso generalmente el tratamiento es con rehabilitación, fisioterapia, mejorar el fortalecimiento del resto del grupo muscular para equilibrar las fuerzas del hombro, y generalmente, bueno, eso anda muy bien. Hay un tema también importante que son las infiltraciones. En el tema del hombro anda muy bien, no es para hacer todas las veces ni todos los días, sino eso se hace 1, 2 veces y nada más. La infiltración, el corticoide en sí que uno infiltra es un corticoide de depósito que se llama betametasona, que tiene un efecto rápido y lento. El efecto lento entre 20 y 30 días lo que está trabajando. Y el corticoide lo que produce generalmente en el tejido del tendón puede producir debilitación. Entonces, si uno lo hace de forma habitual en una tendinitis, puede llevar a la ruptura, pero por la sobremedicación en el tema de infiltración. Entonces, lo ideal, y la infiltración es un antiinflamatorio, o sea, no es que lo va a curar, sino que ayuda a calmar mucho el dolor para darle un empujón en el tema de rehabilitación, para mejorar y potenciar ese efecto. Pero no es que eso va a solucionar todos los problemas. Porque muchos pacientes vienen y dicen, no, me hicieron una infiltración, anduve bien 3 años, quiero otra. Entonces realmente hay que ver, también hay que tener otras cosas en cuenta, como si el paciente es diabético, bien controlado, porque también el corticoide puede levantar un poco la glucemia. Continuamos, amigos, hablando en este caso para hacer referencia a la unidad de cuidados paliativos. Es un proyecto que tiene previsto la gente del IMAC y dentro de muy poco tiempo lo va a poder cumplir, dedicado especialmente para pacientes que están en situaciones bastante particulares. Sobre este tema habla la doctora Mariela Casen.
empezar me gustaría comentarle en qué consiste cuidados paliativos, ¿no? Cuidados paliativos sería, digamos, un modo de atención, un modelo de atención que está destinada a los pacientes que cursan con enfermedades, digamos, enfermedades oncológicas y no oncológicas también, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia cardíaca, los pacientes secuelados de que hacen accidentes cerebrovascular. Toda esa gama de pacientes tienen el derecho, digamos, de recibir los cuidados paliativos, que es justamente la atención que va a hacer de que ese paciente tenga una calidad de vida hasta el último día de su vida. Y lo que se busca con el cuidado paliativo es justamente paliar, como dice el nombre, que significa atenuar, disminuir la presencia de síntomas que pueda tener ese paciente. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos del uso de medicamentos que son generalmente un mito tanto para la comunidad como para nosotros mismos los profesionales, ¿no?, de la salud, que son la droga madre, que sería la morfina. Porque ¿qué pasa cuando utilizamos nosotros la morfina? O le decimos al paciente, vamos a usar este analgésico, ellos piensan, uy, ya me voy a morir, o qué me van a poner cuando me duela más. Y no, es justamente llegar a la comunidad, a educarlas, acompañarlas al paciente y a la familia para que conozcan esto y sepan que van a estar acompañados y cuidados en todo momento. La creación de la unidad de cuidados paliativos del IMAC, acá en Adolfo Güemes 82, cuando digamos, las autoridades de la clínica se hacen eco y conocen la necesidad de la población de estos cuidados paliativos, me ofrecen que organicemos esta unidad de cuidados. Sí. Ahora, no es una unidad en la que voy a trabajar yo solita, no, cuento con el acompañamiento, digamos, de todos los profesionales que trabajan en la clínica, porque esto es interdisciplinario. Se trabaja con los oncólogos, traumatólogos, cirujanos, unidad coronaria, terapia, enfermería, obviamente, hematología, laboratorio. Y lo más importante es que contamos con, la clínica cuenta con el equipamiento y la tecnología para hacer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Y lo que también tiene es que cuenta con un servicio de atención domiciliaria en el cual vamos a extender este cuidado para los pacientes que lo requieren. El dolor también va de la mano de cuidados paliativos porque también es multidisciplinario. Repito, no trabajo sola, trabajo acompañada de todo el equipo médico y con los que yo requiera la necesidad de realizar, digamos, un estudio complementario de diagnóstico o también para si necesitamos hacer medidas invasivas para calmar los dolores. ¿Qué buscamos darle? Justamente eso, es acompañarlo y educarlo principalmente, cosa que conozca cómo vamos a trabajar y trabajamos juntos. Digamos, se trabaja consensuado con lo que el paciente necesita y la familia necesita, porque se acompaña tanto al paciente como a la familia. Momento de la pausa, amigos, darle paso a nuestros auspiciantes y en minutos continuamos con mucha más información.
Flash, publicidad dinámica en la vía pública. Las mejores pantallas LED de Salta en las mejores ubicaciones. Avenida Arenales, esquina Sarmiento, Avenida Jujuy al 700, Avenida Bicentenario y Entre Ríos y en la terminal de ómnibus. Cubrimos más del 70% de la circulación de los vehículos en la ciudad. Flash, publicidad. Cotizaciones a medida. Llámenos al 426-0129 o 156-855-068. Ahora pedir un turno con tu médico es mucho más fácil. SaludTVSalta.com.ar te permite solicitarlo en 3 simples pasos. Hacé clic en nuestros profesionales. Elegí el médico según la especialidad. Completá con tus datos y recibirás la confirmación en tu cuenta de mail o a través de un mensaje de texto. Cuando se acerque la fecha solicitada, el paciente recibirá un aviso recordatorio con el día y horario pactado. Las diferentes especialidades en un solo clic. SaludTVSalta.com.ar, donde la salud ocupa el primer lugar. ¿Sabías que preparar el almuerzo dejó de ser un problema? En Comesano tenemos la solución para que cada día comas de una manera saludable y muy variada. Te ofrecemos menúes preparados por nutricionistas porque tu salud nos importa. Haz tu pedido ingresando a nuestra página www.come-sano.com.ar y sorprendete con cada una de nuestras propuestas. Te esperamos en Leguizamón 1199 o comunicate al 421-8542. En Sanatorio El Carmen sabemos cómo cuidarte. Contamos con laboratorio, diagnóstico por imágenes, hemodinamia, diálisis y el mejor servicio de internación. Además, equipamos la unidad de terapia intensiva quedando totalmente renovada, con 16 camas, 3 quirófanos de alta complejidad, una guardia a las 24 horas y consultorios externos, modernos y confortables. Vos ya nos conocés, porque desde 1920 estamos dispuestos a cuidarte. Sanatorio El Carmen, donde tu salud es lo más importante. Medicina Norte te ofrece la mayor variedad de instrumental y equipos médicos. Tensiómetros, estetoscopios, nebulizadores y todo lo mejor en materiales descartables. Nos encontrás en Avenida Belgrano 680 o comunicate al 431-1231. Medicina Norte. Recibimos todas las tarjetas. OSPE, Obra Social de Petroleros. Desde 1996 crecemos sin olvidar nuestro origen. Valoramos y defendemos el principio solidario, garantizando un completo acceso a la salud. 390.000 afiliados nos eligen y recomiendan en todo el país. En el NOA cuidamos la salud de más de 38.000 beneficiarios y contamos con 7 delegaciones en la región. Nos esforzamos cada día para mejorar la calidad de nuestros servicios. Ingresá en ospesalud.com.ar para operar online de manera ágil y segura. Autorizar tus órdenes, abonar tu factura, actualizar tus datos es muy fácil. OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.argentina.gov.ar/salud. Continuamos, amigos, y en este caso para hacer referencia a la vinculación que existe entre el coaching y la nutrición. Al momento de ir a una consulta, la nutricionista por lo general realiza una serie de preguntas para realizar un plan nutricional, pero hay algunos detalles que hay que tener en cuenta, sobre todo en casos particulares. Sobre este tema, la licenciada Andrea Yasle hace referencia. En cuanto al coaching, para que la gente lo entienda y algo bien cortito, el coaching dentro de la consulta nutricional es una técnica que le va a permitir a la persona poder moverse de la situación actual donde está hacia una situación deseada. Es decir, lograr sus objetivos dentro de lo que viene a plantear al profesional en la consulta nutricional, ya sea el descenso de peso, mejorar los valores del laboratorio, ¿sí? Empezar a adquirir nuevos hábitos alimentarios diferentes, ¿sí? Y como herramienta que se utiliza dentro de la consulta, básicamente
el profesional lo que hace es habilitar una escucha atenta y activa y preguntas que nosotros le llamamos preguntas poderosas, ¿sí? A través de escucha atenta y activa vamos conociendo la realidad de la persona. Cuando se siente el paciente frente nuestro, trae un bagaje de cosas que tienen que ver con su historia personal, con sus creencias, con sus vivencias y experiencias, que en muchas situaciones hacen que lo imposibiliten en su accionar hacia el logro del objetivo, ¿sí? El yo no puedo bajar de peso, en mi casa comemos así, estamos todos gordos, ¿sí? El yo no puedo es lo más común. Entonces, desde el chequear ese yo no puedo, ¿qué pasa con las creencias que hay detrás de eso? Es que nos habilitamos como profesionales a escuchar, ¿sí? Lo que trae el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Y ir desmitificando de a poco esas creencias para que el logro de los objetivos se vaya haciendo de una manera ordenada y sobre todo acompañándolo al paciente para el logro de los objetivos. Lo que asociamos frecuentemente es desde la clínica, sí, hay exceso de comida y que por eso no se desciende, ¿no? Cuando en realidad de fondo hay otras situaciones que son las que están llevando a que esa persona no tenga una regulación en la alimentación y que esté imposibilitando el descenso de peso. Otra cosa que vemos también en la consulta, ¿sí? Son las situaciones emocionales por las cuales atraviesa el paciente, ¿sí? Y que por lo general en la consulta tradicional no se lo chequea, ¿no? Porque no sabemos cómo lidiar con eso también desde lo, como te decía, ¿no? Desde lo tradicional del nutricionista y, como te decía, el coaching chequea otros aspectos del paciente, ¿sí? A muchos es el modo de satisfacer cuestiones que no están satisfechas desde la parte emocional, ¿sí? O volcarse al alimento para llenar espacios que ya no están, ¿sí? Lo digo, por ejemplo, una situación de duelo, ¿sí? Personas que han perdido a familiares directos, ¿sí? En lo que no han podido trabajar esa situación emocional, han tenido cambios significativos en su alimentación que han hecho que de repente se encontraban en un peso normal, han dejado hábitos saludables que tenían porque ya no los pueden sostener y volcarse a la comida como un modo de llenar ese espacio, ¿no? De sentirse mejor. Las preguntas son claves, ¿sí? Las preguntas son claves, pero de las preguntas, antes de las preguntas está la escucha, por eso lo puse primero. Cuando nosotros estamos como profesionales con nuestro diálogo interno de le estaré dando bien las indicaciones, la receta que le estoy ofreciendo estará completa y demás, no estoy escuchando verdaderamente todo el relato que trae el paciente, que es sumamente enriquecedor en cuanto a la información que tiene, ¿sí? Y de esa escucha es que aparecen las preguntas. No es que hay unas preguntas ya armadas, listas, sino que van surgiendo de la entrevista, ¿no? con el paciente. Y como beneficio para ambos es que se establece una comunicación y un diálogo diferente al que se tiene en la consulta tradicional, ¿sí? Esto lo digo porque el paciente trae un bagaje de cosas que desde la consulta nutricional a veces lo volcamos solo en una planilla, ¿sí? En una serie de preparaciones, menú, se lo entregamos y a veces el paciente llega a la casa y dice, esto es un montón, no sabe por dónde empezar, tal cual, ¿sí?
Y esta escucha también que te decía, que tiene que ver no solo con el escuchar con los oídos, sino con chequear cómo se expresa, qué manifiesta el paciente, también me permite ver si esa persona es más auditiva, más visual, más kinestésica. Entonces al profesional le permite ver con qué herramientas trabajar. Quizás no solamente con una guía alimentaria, que es algo visual, quizás solamente con lo que yo pueda brindarle de información verbal, al paciente le sirve. Y de hecho tengo experiencias de pacientes que han bajado 20 y pico de kilos solo con sentarnos a conversar desde otro lugar, ¿sí? Y que fue suficiente para que llegue a lograr sus objetivos, ¿no? Así que es interesante la propuesta, ¿sí? Que la gente sepa que hay profesionales que se están capacitando en esta área nueva, en esta herramienta, ¿sí? Que es una disciplina y que a la vez es una técnica de preguntas, ¿no? Que le permite tener, como te decía, un acercamiento y otra llegada a la persona, ¿no? Y poder chequear también qué herramientas internas tiene la persona. Todos tenemos herramientas para poder salir adelante. Lo que pasa es que no las reconocemos y no las identificamos y buscamos que el profesional nos lo dé, ¿sí? Cuando en realidad desde el coaching, como profesional, lo que hacemos es mostrarle al paciente que él las tiene, ¿sí? Y cómo utilizarlas y acompañarlo en el uso de esas herramientas internas para el logro de los objetivos. Momento de hablar de un tema muy particular, como es ser madre a los 40 años. Las mujeres en su vida seguramente tienen planificado este momento tan especial para cada una de ellas. Con el paso de los años, a lo mejor esa idea puede ir quedando postergada hasta una determinada edad. ¿Qué sucede con la preservación de los óvulos? Un término que seguramente lo han sentido nombrar. La doctora Florencia Herrera nos explica en la siguiente entrevista. Una mujer tiene la probabilidad de ser madre a partir de los 40 años de un 5% por ciclo. O sea que una mujer de 40 años o más sí puede tener hijos en forma espontánea y su probabilidad por ciclo es 5%. Con una alta probabilidad de perderlo al embarazo, un aborto espontáneo y cromosomopatías. Esto sucede porque las mujeres nacemos con los óvulos y con esos óvulos crecemos y está marcada la muerte de los óvulos. Los óvulos empiezan a morir a partir de los 35 años y esta velocidad aumenta a partir de los 40 años. Es a partir de allí que esta probabilidad es más baja. Justamente por la edad, la probabilidad de embarazo aumentan los riesgos, por eso decimos que sería un embarazo de riesgo. Por lo tanto, hay que controlarlo más seguido y aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes gestacional, de alteraciones en el crecimiento en el bebé, o sea que se considera un embarazo de alto riesgo. La mujer de hoy decide postergar la maternidad y la posterga hasta los 38, 39, 40 años. A partir de allí es donde uno propone la preservación de ovocitos como la gran estrategia para poder ser madre a los 40 años, pero con un óvulo de 30 o de 35 años que tiene una probabilidad de lograr el embarazo de un 25% y bajamos la probabilidad de aborto espontáneo o malformaciones o cromosomopatías en ese mismo embarazo. A
partir de allí proponemos a todas las mujeres que desean postergar la maternidad por cualquier motivo, preservar sus óvulos entre los 30 y 35 años para ser usados a los 40, en donde ahí disminuyen todos los riesgos. La chance es la misma que a los 25 o 30. Por lo tanto, disminuiría el riesgo de aborto, disminuiría el riesgo de cromosomopatías, pero no disminuiríamos los riesgos propios de la edad, ¿no? Pero sí los riesgos asociados al embarazo. Dijimos que entre los 30 y 35 la probabilidad es 25% y después de los 40, 5%. Y después de los 40 la chance de perderlo es un 50%, cosa que no sucede entre los 25 y 30 años. Cualquier mujer puede preservar los óvulos. Lo ideal es tratar de preservarlo a los 30, o entre los 30 y 35, porque dijimos que 35 años baja la probabilidad, ya empiezan a morir los óvulos. Muchas mujeres buscan preservar sus ovocitos porque, como te decía, buscan también preservar su maternidad. Así que sí, es una consulta que está aumentando frecuentemente y que las mujeres están tomando conciencia de esta apoptosis o esta muerte celular programada que tienen nuestros óvulos, decide postergar la maternidad para avanzar en lo social, en lo profesional, en lo cultural y su chance de lograr un embarazo a los 40 aumenta muchísimo preservando los óvulos a los 30. Llegamos al final, amigos, como siempre un placer haber compartido con ustedes estos interesantes temas que hemos tenido para ofrecerles en este programa. Recordarles, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro canal YouTube también y ahora también en la pantalla de Canal 11 para poder seguir todas nuestras entrevistas. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros 3874-130-371 para alguna consulta, inquietud o para también formar parte de una manera u otra de nuestro programa. ¿Querés tener todas las especialidades en un solo lugar? Lo podés encontrar www.saludtvsalta.com.ar, la manera para poder encontrar el médico que necesitas. Nos encontramos, gracias a la gente de Maximiano por prestarnos esta ropa como siempre muy elegante. Nos encontramos la próxima semana.